Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Les ha pasado que necesitan cubrir o rellenar una torta y no saben qué cantidad de cobertura o relleno utilizar, qué cantidad de crema? Bueno, en este video quiero enseñarles a calcular la cantidad de relleno o de cobertura sin importar la forma de la torta, es decir, si es redonda, cuadrada o rectangular, sin importar la altura y además sin importar el tipo de cobertura o de crema que vayas a utilizar. Y voy a tratar de ser lo más clara posible para que les sea súper fácil, para que lo entiendan. Pero si todavía piensan que se les hace muy complicado, que no van a llegar a hacer esos cálculos, que se van a equivocar, bueno, no se preocupen porque al final de este video les voy a dejar un regalo para que no tengan excusas y puedan determinar ustedes mismos qué cantidad de crema utilizar o de cobertura utilizar y no le tengan que preguntar a nadie. Pero por favor, no te saltes este video, no te vayas directamente hasta el final porque todos estos cálculos, toda esta información te va a ayudar muchísimo en tu emprendimiento, en tu trabajo como repostero. Y además es que si este contenido fue de bendición para ti, hay muchas formas de apoyarme y una de ellas es mirando los videos completos hasta el final, porque de esa manera el algoritmo de YouTube entenderá que este es un contenido valioso para ustedes. Y también pueden apoyarme comentando, compartiendo, regalándome un like o a través del botón gracias que está debajo de la ventana de este video. Y bueno, sin más que agregar, comenzamos. Ok, para comenzar, vamos a hacer unos ejemplos súper prácticos para que ustedes lo entiendan mucho más fácil. Vamos a suponer que ustedes quieren decorar una torta, ¿verdad? Con ganache. Y esa torta es de 22 centímetros de diámetro. Además, quieren una torta que sea de 18 centímetros de altura. La altura la vamos a llamar H. Y además, el espesor de ese ganache, ¿de cuánto ustedes quieren que sea? Normalmente ustedes le ponen mucho ganache, le ponen poco ganache. Hay personas que le ponen hasta 1 centímetro de ganache. Obviamente, la cantidad de ganache va a depender de cuán firme, cuán estructurado sea el bizcocho, cómo hayan armado la torta. Si es una torta bastante estable, con aro de contención, entonces no necesitan colocar tanto ganache. El espesor que yo suelo utilizar es de 0.5 centímetros. Bien, tenemos diámetro, altura y el espesor de la cobertura y el tipo de cobertura que habíamos dicho que es ganache. Entonces, una torta redonda corresponde a un cuerpo geométrico, ¿verdad? ¿Cuál sería? Un cilindro. Entonces, vamos a dibujar un cilindro para explicarles un poco. ¿Verdad? Entonces, esa torta, ese cilindro, necesitamos calcular la superficie de todo el lateral de la torta y a eso le vamos a sumar la superficie de la parte de arriba. Y al descomponerlo entonces nos quedaría que la superficie de todo el lateral, ¿verdad? Si lo desdoblamos, más la superficie del círculo. Para calcular esta área, esta que tenemos acá, la fórmula es 2pi por r por h, entendiendo que h es la altura. ¿Okay? Aquí lo tenemos. H es la altura. Más, para calcular el área de esta circunferencia, la fórmula es pi por r al cuadrado. Ya les voy a decir qué es pi, qué es r, todo eso. Teniéndolo así, estaremos calculando el área, pero de una vez vamos a multiplicarlo por el espesor. Y así ya tendremos el volumen. Entonces, el volumen de esa cobertura que le vamos a colocar va a ser determinado por la sumatoria del área de las superficies multiplicado por el espesor. Bueno, primero que nada, pi. ¿Qué es pi? Pi es una constante matemática que vale 3,1416 y un montón de números más. Es un número infinito. No se complique con pi porque es un número fijo, siempre va a valer 3,14 si le ponen dos decimales, 3,14. Así que cada vez que aparezca pi, ustedes van a colocar 3,14. Y r vendría a ser el radio. ¿Pero qué es el radio? El radio es sencillamente la mitad del diámetro. Es decir, si nuestro diámetro, el ancho de nuestra torta o de nuestro molde es de 22 centímetros, el radio vendría a ser la mitad de eso. R es igual a, ¿cuánto es la mitad de 22? Correcto, 11 centímetros. Otra cosa, si vamos a trabajar en centímetros, que sea todo en centímetros. Por ejemplo, en el caso del espesor, ustedes dicen, bueno, yo voy a usar un espesor de 5 milímetros. No pueden colocar en la fórmula 5 milímetros, tienen que llevar eso a centímetros. Así que
van a colocar 0.5 centímetros para pasar los milímetros a centímetros. Además, si van a trabajar con pulgadas, no pueden hacer unos en pulgadas, otros en centímetros. Todas las medidas deben estar expresadas en pulgadas. Así que esta fórmula queda muy sencilla. 2 multiplicado, ahora lo que vamos a hacer es sustituir cada uno de estas letritas por el valor que le corresponde. 2 multiplicado por pi, que habíamos dicho que es 3,14, multiplicado por r, que es el radio, 11 centímetros, multiplicado por h, que es la altura, habíamos dicho que queremos, o que nuestra torta es de 18 centímetros, a eso le sumamos pi, nuevamente 3,14, por el radio, que es 11 centímetros, y todo esto está al cuadrado, y todo esto lo vamos a multiplicar por el espesor, que es 0.5. Así que lo primero que debemos hacer es calcular lo que está dentro del paréntesis. Y por eso en la calculadora vamos a colocar volumen es igual a 2 por 3,14 por 11 por 18, hasta allí. ¿Ok? 1243,44. Y tenemos aquí centímetros con centímetros, sería centímetro al cuadrado. Y ahora vamos a multiplicar lo que está después del signo más, que es 3,14 por 11 por 11. El 11 lo multiplicamos 2 veces porque está elevado al cuadrado, significa que se multiplica por el mismo 2 veces. Sería entonces 379,94. ¿Cuántos centímetros al cuadrado? Porque sigue, el cuadrado afecta también al centímetro. Y todo esto lo vamos a multiplicar por 0,5 centímetros. ¿Ok? Ahora, entonces el volumen, vamos a terminar de resolver esto, 1243,44 más 379,94, ¿verdad? Eso es 1623 y eso lo multiplicamos por 0.5, que es el espesor. Y me va a dar que necesito 811,69 centímetros cúbicos, porque tenemos centímetros cuadrados por acá, multiplicado por otro centímetro, ya serían 3 centímetros multiplicado por el mismo, así que centímetro a la 3 o centímetros cúbicos. Ya tenemos el volumen, pero ustedes dirán, ok, pero el volumen, ¿cómo mido eso? ¿Cómo mido el volumen? ¿Cuántos gramos necesito de esa cobertura? Bueno, es súper fácil. La fórmula para calcular la masa, es decir, la cantidad en gramos, es igual a la densidad multiplicada por el volumen que acabamos de calcular. Y la densidad, ¿cómo se saca la densidad? ¿Cómo sé yo cuál es la densidad de esa crema, que en este caso es ganache? Para calcularlo es muy fácil de hacer. Ustedes van a tomar una taza medidora, por ejemplo, aquí tengo una taza de un tercio de taza es esto, y dice que mide 78 mililitros. El volumen de esta taza es de 78 mililitros y lo que coloque allí va a medir 78 mililitros o 78 centímetros cúbicos, porque estamos trabajando en centímetros, ¿ok? Y entonces lo que yo voy a hacer es pesar lo que entre aquí, es decir, yo lo voy a llenar con la crema sin que haya burbujitas ni espacios vacíos dentro de esto, y lo voy a llenar bien al ras, peso el contenido de la taza y voy a dividir, es decir, la densidad es igual a la masa entre el volumen. Esa es la fórmula. Entonces voy a dividir el valor que me da la balanza entre el valor que me da la taza en volúmenes, ¿verdad? 78 centímetros cúbicos. Entonces ese valor que me dé de resultante de esa división es la densidad de esa cobertura, de esa crema. Y así lo pueden hacer con cualquier tipo de crema. Pero en este caso yo sé que la densidad del ganache es igual a 1,35 de ese ganache. Este es un ganache con una proporción de por cada 100 gramos de crema estoy utilizando 350 gramos de chocolate. Este es el ganache mágico que les enseñé hace poco. Entonces esa es la densidad del ganache, ¿verdad? Vamos a poner una G ahí de ganache. Así que la masa es igual a 1,35. ¿Cuáles son las medidas de esto? Gramos sobre centímetros cúbicos multiplicado por 811,69 centímetros cúbicos. Este centímetro cúbico que multiplica se cancela con este que divide y me queda todo entonces expresado en gramos. Sería 1,35 multiplicado por 811,69. Y de esa manera me dice que necesito 1095,78. Que ustedes pueden decir, bueno, esto es 1100. O sea, lo van a llevar aproximado. Porque bueno, 1095,78 no tiene que hacer exactamente lo que dice ahí, porque además obviamente siempre queda algo de ganache de esa crema, siempre queda en la espátula, siempre hay un desperdicio en la manga, en el bol. Entonces ustedes deben hacer más cobertura de la que indica. Y otra cosa es que no todas las tortas requieren la misma cantidad de cobertura, porque si su torta está muy defectuosa y tienen algo así, aquí tienen el ganache, el relleno. No es muy bonito el dibujo, pero imagínense que su torta le creció una barriga enorme por exceso de calor en el horno.
Y aquí, en este caso, ustedes necesitarían mucho ganache para poder cubrir la torta, ya que tienen un gran espacio aquí. ¿Ok? Entonces, esta cantidad es para hacer una capa en una torta que quede lo más derecha posible. Lo ideal es que les quede mejor que mi dibujo, obviamente. Pero lo ideal es que les quede así. ¿Ok? De esta forma. Y de esta manera, la cobertura va a ser más exacta, no van a necesitar mucho más de lo que diga el valor del cálculo. Entonces de esa manera ya saben que pueden calcular la cobertura. Pero si necesitan saber cuánto relleno voy a utilizar, bueno, yo le voy a colocar relleno de dulce de leche, por ejemplo. Y la densidad del dulce de leche es similar a la del ganache. Densidad 1.3 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, para sacar cuánto dulce de leche necesito para una torta, primero, bueno, ya tenemos la densidad, que es 1.3. Segundo, el diámetro. Estamos trabajando con una torta de 22 centímetros de diámetro. Y también, ¿cuánto dulce de leche quieren ponerle? ¿Quieren una capa de 1 centímetro de dulce de leche? Bueno, entonces ponen 1 centímetro de altura. Y es muy fácil. Van a calcular pi por r al cuadrado por el espesor, y de una vez esto, como no hay ninguna suma, no se van a enredar allí, todo es multiplicación, entonces les voy a poner de una vez la densidad y así van a tener la masa, es decir, el peso. Y con este cálculo ya van a tener la cantidad de en gramos de dulce de leche. Fíjense que aquí yo les pude haber hecho también una fórmula completa ya para calcular directamente la masa, pero como hay una suma de por medio, entonces no quiero que se me enreden. Primero resuelvan lo que está dentro del paréntesis y después lo multiplican por lo que está afuera, ¿ok? Entonces pi habíamos dicho que es 3,14 por el radio, que es la mitad del diámetro, sería 11 centímetros al cuadrado, multiplicado todo esto por el espesor, que habíamos dicho que es 1 centímetro. Yo no sé por qué llamé esto H, pero bueno, podría ser H, pero es el espesor, multiplicado por la densidad, que es 1.3 gramos sobre centímetros cúbicos, ¿ok? Entonces la masa es igual a, y ya con un solo cálculo, por 11 por 11 por 1 por 1.3. Entonces necesitamos 493.92 gramos de dulce de leche. Así que sería 493,92 gramos de dulce de leche para una torta de 22 centímetros de diámetro y 1 centímetro de espesor. Y de esa manera ustedes van a determinar la cantidad de dulce de leche o de crema de relleno. Como les dije, cada crema, es decir, el ganache no tiene la misma densidad que el chantilly, entonces no van a colocar exactamente el mismo valor de densidad para todos. Hay cremas que son más pesadas, más densas y pueden utilizar casi el mismo valor para todas, igual que el chantilly y el merengue tienen densidades muy similares, así que pueden guiarse por una si no saben cuál es la densidad del merengue. Bueno, el chantilly es bastante denso como el merengue, es bastante liviano como el merengue, así que si conozco la del chantilly voy a poner ese mismo valor para la del merengue. Ahora, si su torta es cuadrada, ¿verdad? Necesitamos calcular la superficie de una torta cuadrada. Vamos a colocar acá. En este caso va a ser una torta rectangular. ¿Ok? Esta es una torta rectangular. Entonces yo necesito sumar la superficie de cada uno de los lados. La fórmula, guíense por estas fórmulas se las voy a dejar por allí y ustedes lo único que tienen que hacer es llenarlas con los datos de sus tortas. Y en este caso nosotros queremos cubrir una torta con buttercream. Y es una torta de 20 centímetros de ancho, el cual lo vamos a llamar base, o B mejor dicho. Tiene 15 centímetros de profundidad, que lo vamos a llamar P, y tiene 12 centímetros de altura, que lo vamos a llamar A. Entonces tenemos que B es esto, P es la profundidad y A es la altura. ¿Ok?
Entonces, la fórmula es fácil. ¿Cómo calculan ustedes los metros cuadrados de algo o el área de algo? Es base por altura. Entonces, para calcular la de aquí adelante, esta sería base, que en este caso es B, por la altura, que es A. Y a eso lo vamos a multiplicar por 2, porque tenemos dos caras iguales, la de adelante y la de atrás. Por 2. Y a eso le vamos a sumar ahora esta cara de los lados, ¿verdad? Esta A vendría a ser esta misma, ¿cierto? Entonces también base por altura. Base vendría a ser la P y la altura en ese caso sigue siendo A. Y como hay dos caras iguales de esa, esto todo multiplicado por 2. Más la tapa de arriba, que es esta que está acá. Y eso es también base por altura. Y la base vendría a ser B también por la altura, que en este caso es P. Y eso no lo vamos a multiplicar por 2, ya que no hay dos caras de esa, sino solamente la tapa de arriba. Todo esto lo vamos a multiplicar por el espesor y vamos a obtener el volumen. Así que el volumen es igual a la base, que es... Aquí no le voy a colocar las unidades porque si no se me va a hacer muy largo y no me va a entrar en la hoja. La base que habíamos dicho que es 20 por A, que vendría a ser la altura 12 por 2, más P, que vendría a ser 15 centímetros, por A, que es 12 centímetros, por 2, más B, nuevamente 20, por P, que vale, ¿cuánto? 15. Todo eso multiplicado por el espesor, que en este caso, otra vez le voy a colocar 0.5 centímetros de espesor. 0.5 centímetros. El volumen va a ser igual a 20 por 12 por 2, 480, más 15 por 12 por 2, sería 360. Y aquí le coloqué centímetros, pero había dicho que no le iba a poner las unidades, la medida de unidad a ningún valor, porque si no, no me van a entrar. Pero bueno, ese centímetro ahí, omítanlo. Aquí entonces continuamos, decimos que falta viene ahora 20 multiplicado por 15, eso es igual a 300, y todo eso lo multiplicamos por 0.5. Ahora sí, resolvemos lo que está dentro del paréntesis, las sumas, 480 más 360 más 300, esto es igual a 1140, y a eso lo vamos a multiplicar por 0.5. Todo eso me debe dar centímetros cúbicos. Esa es la unidad. 1140 por 0.5 sería 570 centímetros cúbicos. Y la masa, como habíamos determinado que era densidad por volumen, la masa viene a ser igual a la densidad que habíamos dicho que era ¿cuánto? 1,19. 1,19 gramos sobre centímetros cúbicos multiplicado por 570 centímetros cúbicos. Este se cancela con este porque uno multiplica, el otro divide, y la masa es decir, el peso va a ser igual a 1,19 por 570. Así que tenemos que necesitamos 678 gramos de buttercream para cubrir una torta con esas dimensiones, que sea rectangular. Es decir, vamos a redondearlo, sería 700 gramos. Y para calcular el relleno es también muy fácil. Un relleno de buttercream de 2 centímetros de espesor. Y la torta también sigue siendo de 20 centímetros de base. ¿Y cuánto era de profundidad? 15. Así que sería 15 centímetros de profundidad. Y es muy fácil. Vamos a calcular de una vez la masa, que vendría a ser la multiplicación de la base, 20 centímetros por 15 centímetros por la profundidad. Todo esto multiplicado por el espesor, que es 2 centímetros. Y todo esto lo multiplicamos por la densidad, que el buttercream habíamos dicho que es 1.19 gramos sobre centímetros cúbicos.
la masa va a ser igual a 20 por 15 por 2 por 1.19. Como todo se está multiplicando, 714 gramos. Necesitaría 714 para colocárselo a esa torta, para cada capa. Y si se fijan, estamos utilizando más relleno, más buttercream para relleno que para cobertura. ¿Pero por qué es esto? Porque obviamente en la cobertura le estoy colocando 0.5 centímetros y en el relleno estoy utilizando 2 centímetros de espesor. Entonces lleva 714 gramos para cada capa. Bueno, como ven, no es nada difícil, no es nada complicado hacer todos estos cálculos. Es simplemente sustituir los valores de sus tortas por esto y meterlos en la calculadora y rapidito les va a dar los valores. Obviamente yo lo hice como más lento para detenerme a explicarles mejor y que puedan tener una idea clara de cómo hacerlo. Pero, como lo prometido es deuda, como les dije, si esto todavía te parece que no lo vas a hacer, que te parece un poco complicado, entonces en la descripción del video les estoy dejando un regalo. Es un link donde ustedes al darle clic los va a llevar a una hoja de Excel, a un documento, un archivo de Excel y lo van a descargar. Ese archivo contiene una hoja de cálculo donde ustedes lo único que tienen que hacer es colocar, si es una torta redonda, por ejemplo, colocar el diámetro, la altura, el espesor de la cobertura que vayan a utilizar, el tipo de cobertura, porque hay diferentes coberturas con sus densidades ya cargadas allí en esa hoja de cálculo y les va a dar de una vez la masa, cuántos gramos de esa crema necesitan para cubrir esa torta, de esas medidas específicas. Y también lo mismo con el relleno y también lo mismo con una torta rectangular o cuadrada, también ahí mismo está la opción para tortas cuadradas o rectangulares. Así que no tienen excusa, espero que de verdad les saquen provecho a esto porque yo les digo algo, yo no tenía esta herramienta, no me había sentado, no se me había ocurrido que podía hacerlo cuando estaba trabajando con repostería y muchas veces no sabía qué precios poner porque no sabía cuánto material iba a utilizar o a veces ponía un precio calculando mentalmente o según mi experiencia cuánto más o menos podía hacer para esa torta. Normalmente cuando eran tortas de tamaños nuevos, diferentes, porque no todas las tortas son del mismo tamaño, no siempre van a ser las tortas del mismo tamaño. Entonces, en vez de estar preguntando a otras personas, mira, ¿cuánto tú usas de esa crema para esto, para guiarme? No, ustedes ahora lo pueden hacer y se van a sentir mucho más profesionales, obviamente, porque van a sentir que no necesitan preguntarle a nadie más para hacer esto. En otro video quiero enseñarles también a calcular cuánta cantidad de mezcla necesitan para adaptarla una receta. Por ejemplo, si ustedes vieron una receta en un molde de 14 centímetros de diámetro, oye, pero yo tengo un molde de 22, ¿cuánta cantidad de esa mezcla hago para el molde de 22? Bueno, en otro video también les voy a enseñar a calcular eso para que así sepan no solamente de relleno, de cobertura, sino también la cantidad del bizcocho y puedan darle a sus clientes un presupuesto mucho más fidedigno donde no pierdan ustedes ni el cliente. Así que una vez más, como les digo, espero que este contenido sea de mucha bendición para ustedes, que les saquen provecho porque realmente es una gran ayuda y bueno, si les fue de bendición, recuerden que pueden apoyarme comentando, compartiendo o regalándome un like. Y si no te has suscrito al canal, pero no sé qué estás esperando para hacerlo, solamente dale clic al botón rojo que dice suscribirse, no te va a pedir ninguna información, nada más, solo dale clic al botón rojo que dice suscribirse. Es súper rápido y de manera anónima y gratuita de paso, y así no te perderás de ninguno de mis videos. Ahora me despido y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao.